Nombre: Eduardo Flores Vicente. Matrícula: AL064597. Literatura: 29 de octubre del 2021. Menciona la evolución literaria que se ha tenido desde los textos clásicos y medievales, siglos de oro, textos modernos y textos contemporáneos. La literatura se desarrolla y evoluciona paralelamente con el desarrollo y evolución de la sociedad. Esta se va adaptando a la situación social, cultural y económica de una época, es decir, la literatura viene siendo el reflejo de una época determinada. La literatura tiene su génesis en el mismo momento en el que el hombre y la sociedad en general procesa, copila y comunica información e ideas. La literatura puede aseverarse, es una herramienta que el hombre ha usado desde los inicios de la civilización para expresar aspectos propios de su cultura, lengua, género, época histórica y fantasías. La literatura tiene un recorrido rico a lo largo de la historia de la humanidad. La literatura más antigua se reconoce en los primeros libros de texto, de los cuales se tiene evidencia mucho tiempo después de los inicios de la escritura. Se tiene referencia de la literatura sumeria, de Mesopotamia, pero como legado oral y no escrito. Tenemos también la literatura china, japonesa y la europea, llegando hasta la literatura clásica fundada en la antigua Grecia, destacando por los especialistas en la materia que la literatura clásica con las historias de la Ilíada y la Odisea. Luego destaca la poesía, siendo destacado Safo con su poesía lírica como género. Los romanos, por su parte, siguieron de cierta manera el estilo literario griego, teniendo como ejemplo la Eneida de Virgilio. En el medioevo, luego de la caída del Imperio Romano, se empieza el deslinde de la literatura grecorromana. La literatura medieval tuvo énfasis en la temática religiosa. En la época moderna, a partir del siglo XV, la literatura se inserta en el pensamiento de la Ilustración. Es de esta época la literatura renacentista asociada e influenciada por los cambios sociales del momento. Entran en juego la ciencia, las artes, los descubrimientos y la innovación. En ese desarrollo literario encaminando a la contemporaneidad, surge la novela, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Durante el Renacimiento se rompen los lazos con la literatura moralista del medioevo y surgen escritores como Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe y Miguel de Cervantes, destacando que muchas de las obras literarias de estos se adaptaron al teatro. A partir del siglo XIX podemos hablar de la literatura contemporánea que incluye la literatura romántica, el posmodernismo, el realismo, el naturalismo y las vanguardias, movimientos que en paralelo se daban en el teatro. La literatura en su evolución ha tenido influencia en los movimientos artísticos y de pensamientos, pues ha sido el medio para que los escritores plasmen y comuniquen sus pensamientos, ideas, sueños, críticas y a su vez expongan realidades sociales de distintos momentos históricos y desde finales del siglo XIX. Involucran aspectos fantasiosos, turísticos, ciencia ficción, terror y suspenso, así como cuentos y biografías. ¿Cuáles fueron los subgéneros literarios que se originaron en la época clásica? Durante la época de la literatura clásica nacerán distintos tipos de subgéneros, como lo son las leyendas, los mitos, los apólogos, pero también es el inicio de otra serie de textos que se consolidarían más adelante, como lo serán los poemas épicos o la épica, y las epopeyas. Menciona qué son los cantares y cuáles de estos fueron los más representativos de la Edad Media. En el medioevo en la España había una situación en la que convivían pícaros y trojanes con el resto del pueblo, y que se buscaba la vida recitando historias y poemas, vagando de pueblo en pueblo y de plaza en plaza. La temática era muy variada, sátira sobre personajes nobles y destacados. Dado que el analfabetismo era muy común en la Europa en los siglos XI y XII, estos cantares tuvieron no solo como un modelo de transmisión de ideas y noticias, sino que tuvieron un fuerte carácter moralizante entre las clases más bajas, convirtiéndose en un manual de buenas costumbres para el vulgo. También destaca su marcado carácter religioso y transmitor de la cultura católica, más en aquellos tiempos donde la Inquisición revisaba con esmero toda idea que se propagase en el pueblo. En Europa los cantares de gesta se hicieron muy populares. En la Edad Media, entre los más conocidos podemos nombrar en España el Cantar del Mío Cid, el Cantar de las Mocedades de Rodrigo, el Cantar de Roncesvalles, en Francia el Cantar de Rodin, en Alemania el Cantar de los Nibelungos o en Inglaterra el de Beowulf. Investiga quién escribió la Divina Comedia y relata brevemente de qué trata y a qué género pertenece. La Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri
y su género es epopeya. Trata sobre que Dante comienza su viaje imaginario perdido en una selva oscura, alegoría de la vida humana, sus dificultades y tentaciones, debiendo ser guiado por el poeta Virgilio, en inglés, para conseguir salir, atravesando el infierno y el purgatorio y el paraíso. En el primero, Dante describe el ante-infierno, donde se encuentran los cobardes, y los siguientes 9 círculos, uno por cada tipo de pecador, incluyendo el primero, el limbo, hogar de los no bautizados, luego los lujuriosos, los golosos, los avaros y pródigos, los iracundos, indolentes, soberbios y envidiosos, los herejes, los violentos y los fraudulentos. Al final, en el círculo de los traidores se encuentra Lucifer con 3 cabezas, en una de las cuales mastica Judas permanentemente.